Napoleón, las verdades ocultas de su muerte. Es el 14 de octubre de 1815, casi 4 meses después de la emblemática y decisiva batalla de Waterloo. Napoleón Bonaparte, el otrora soldado general emperador de Francia, observa por primera vez las costas de una isla remota en el Atlántico, y tanto él como la comitiva de 15 allegados que ha podido llevar quedan perplejos. ¿Cómo pude caer tan bajo? Es su expresión. Santa Elena es tan solo una gran roca volcánica que a diario está a merced de los vientos, sin atractivos, con escasa población y dominada por el ejército británico. Muy lejos queda su solicitud, realizada a las autoridades inglesas, de residir en una casa campestre cerca de Londres. Quizás lo que Napoleón no entiende es que se ha convertido en prisionero y ya no se le dispensará un trato diferente como cuando abdicó por primera vez y fue enviado a la isla de Elba con el estatus de emperador. ¿Intuyó Napoleón que Santa Elena era su destino final de vida? ¿De qué murió Bonaparte? ¿Fue envenenado por los británicos? ¿Murió de una enfermedad incurable? ¿Cómo vivió esos años lejos de batallas y de afectos pasados? Hoy en Mensajes de la Historia develaremos estos y otros interrogantes de la vida de este personaje tan singular que fuera odiado y amado por igual. Pero antes, te pido que actives la campanita y te suscribas para que de esa forma seas parte de Mensajes de la Historia. Napoleón Bonaparte había descendido a los infiernos en varias ocasiones en forma transitoria, pero en Santa Elena él mismo intuye que su estadía allí es de manera definitiva. Una suerte de vía crucis que lo elevará al más allá. Sin dudas, para que una persona asuma consecuencias, deben haber causas que posibiliten estas consecuencias, y estas causas son una sucesión de errores de tipo militar, pero que fueron generadas por la falta de perspectivas personales, no aceptar sugerencias y sobre todo creer que era un dios en la tierra, infalible e inexpugnable. En otras palabras, su megalomanía lo lleva a Santa Elena, pero su inteligencia y su determinación lo han llevado también a una cima que aún en el siglo XXI tiene apasionados seguidores. El genio militar de Bonaparte empieza a expresarse en eventos que aprovecha al máximo por confianza absoluta de sí mismo y por una ambición secreta que lo respalda. Así es que el 22 de diciembre de 1793 es ascendido a general de brigada por salvar a la revolución de los monárquicos en Toulon. Napoleón logra ser tomado en cuenta a pesar de sus tiernos 24 años y las medidas que toma para expulsar a británicos, españoles y franceses promonárquicos aliados de la costa dan resultados abrumadores. Todo lo estudiado en la academia militar y su óptica diferente de encarar una batalla termina en éxito. No obstante, su amistad con los hermanos Robespierre será contraproducente y a la caída de ellos, Napoleón será encarcelado por 3 meses y dejado en libertad por falta de mérito. En 1795, los realistas copan las calles pretendiendo derrocar la revolución e imponer nuevamente la monarquía. Napoleón sabe cómo realizar su trabajo y vuelve a aprovechar su oportunidad. El directorio, liderado por Paul Barras, siente que es vulnerable y acepta las peticiones del futuro cónsul y emperador, que si obtiene un triunfo en esta empresa dispondrá de un ejército para marchar sobre Italia. Napoleón no pierde tiempo y los contrarrevolucionarios armados son eliminados de las calles, como así también de la convención, donde los somete y silencia a fuerza de cañonazos apuntados contra el edificio. Nuevamente salva la revolución y su protagonismo supera al propio directorio. Mediante un golpe de Estado, Napoleón consigue más poderes en 1799 a su regreso de Egipto. Sin dudas es la figura más importante de Francia y pronto será cónsul para luego convertirse en emperador de su país. Su determinación e innovación en el campo de batalla son tan avasallantes como su propia personalidad, que fuera del campo militar instituye reformas muy importantes como el Código Civil, un nuevo código tributario, sistema de carreteras y cloacas, administración de la educación superior, entre muchas otras. Cuando se corona emperador en 1804, alcanza la cima de la grandeza y no dejarán de formarse coaliciones en su contra, financiadas por Gran Bretaña para derrotar al que consideraban un usurpador de los tronos europeos. La sola idea que se extendieran las conquistas revolucionarias hacia otros países y se promovieran insurrecciones independentistas causaba pánico en las antiguas monarquías. No obstante, en 1805,
Napoleón triunfa en la batalla de Austerlitz, de la que siempre se sentiría orgulloso, y fractura el Sacro Imperio Romano Germánico. Las fuerzas ruso-austríacas caerían aún con superioridad numérica frente al ejército francés, merced a la estrategia empleada en la batalla por el por entonces invencible Bonaparte. Santa Elena. Luego de arribar, pasa una noche en la principal población llamada Jamestown, para luego vivir por 2 meses en la residencia de uno de los colonos de la isla mientras las autoridades acondicionaban su residencia definitiva. La familia Balcom recibe con buen agrado al visitante y las 2 hijas adolescentes se maravillan de practicar el idioma francés con Napoleón, que quizás siente una extraña paz mezcla de alegría y resignación. Pronto el ilustre Bonaparte asiste al baño de realidad que siempre estuvo latente. Es un prisionero, ilustre por el protagonismo histórico, pero prisionero al fin. Los británicos no quieren que vuelva a tener posibilidad de escape y lo alojan en Longwood, a 5 kilómetros de Jamestown, la zona menos habitable de la isla, por la permanente humedad y azotada por los vientos, pero muy fácil de controlar. Además, quien ejerce ese control es el oficial Hudson Law, de probada lealtad a la corona británica y que en la isla tendrá una difícil relación con el emperador al que llama general y por cartas enviadas a Gran Bretaña simplemente lo trata de monstruo. Los graves errores de Napoleón. En 1808 ya estaba en vigencia el denominado bloqueo continental, que se trataba de un embargo comercial a Gran Bretaña con el objetivo de dañar su economía. A este bloqueo también accede Rusia, que llega a acuerdos antibritánicos con Napoleón luego de librar cruentas batallas. En cambio, Portugal no se involucra en las peticiones del emperador y por lo tanto es invadida atravesando España con permiso del rey, que coaccionado también bloquea económicamente a Gran Bretaña. Las tropas francesas no solo atraviesan España para llegar a Portugal, sino que se instalan en la misma rompiendo los acuerdos previos. Napoleón tiene conocimiento errado del pueblo español al que considera que es solo un pueblo sometido a la religión, y el espíritu del mismo no solo causará la primera derrota del ejército francés en Bailén junto a tropas británicas, sino que además deberá soportar por varios años la determinación española por expulsar al invasor. En 1812, comete el error más evidente y dramático. Casi 600.000 soldados invaden Rusia para poner de rodillas al zar, que había roto su acuerdo respecto del bloqueo a Gran Bretaña porque afectaba la economía rusa. Los rusos queman la ciudad de Moscú, solo libran 2 batallas y dejan al poderoso ejército francés a la intemperie de un invierno cruel que, junto a las enfermedades y el ataque sistemático de los cosacos, destruyen la moral de los franceses. Solo vuelven a París 93.000 soldados y en 1813 capitula en Leipzig ante la abrumadora superioridad numérica del enemigo. Napoleón abdica en 1814 en París y los aliados lo envían a la isla de Elba con el rango de emperador. Pasará casi un año para que el inesperado retorno a Francia se consuma. A sabiendas que los ingleses quieren enviarlo a un lugar remoto del Atlántico y que el rey Luis XVIII es impopular entre los franceses, el pequeño cabo, como antes le decían, asumió el poder sin disparar ni una bala y consiguiendo adhesiones a su paso. Los denominados 100 días habían comenzado. La campaña de Bélgica tiene éxitos inmediatos. Los franceses derrotan ingleses y prusianos por separado en las batallas de Quatre-Bras y Ligny, respectivamente, pero tanto unos como otros logran reagruparse. El 18 de junio de 1815, los numerosos errores que comete en batalla Napoleón, la copiosa lluvia que acontece el día anterior y la aparición a tiempo del ejército prusiano aplasta las ilusiones de instaurar el imperio nuevamente. Para ese entonces ya había fallecido su querida Josefina y tanto su esposa María Luisa como su hijo jamás los volvería a ver, causando una angustia importante en él. Santa Elena. Napoleón impone una estricta etiqueta cortesana hasta el fin de sus días, junto a su reducido grupo de seguidores, pero el lugar que ha sido reacondicionado es un establo y está infestado de ratas. El hombre todopoderoso transcurre sus días apartado de toda gloria, leyendo libros, reescribiendo una tragedia de Voltaire e intentando realizar infructuosamente una huerta para neutralizar de alguna forma el tedio y aburrimiento en que vive. Al cabo de unos años, se deja vencer por la depresión y la nostalgia. Pasa hasta 4 horas en la bañera, en la cual incluso come. No obstante, ha dictado sus memorias antes
y si había algo que alterar en la misma para salir airoso en la historia que se escriba de su persona, lo ha conseguido justificando todas sus acciones. La enfermedad que lo aqueja lentamente lo somete a diario. Dicha enfermedad es un tipo de cáncer presuntamente heredado de su padre y que la autopsia posterior así lo delata. No está claro por qué se ha encontrado arsénico en sus cabellos, pero si bien una hipótesis se basa en la adulteración del vino que bebía por parte de las autoridades británicas, también podía hallarse en ciertos medicamentos de la época e incluso se habla de un tipo de pintura que contenía este elemento que pudo haber inhalado en donde se alojaba. El 5 de mayo de 1821, Napoleón fallecía en medio de frases ahogadas. Francia, ejército, jefe del ejército, Josefina, y se volvía una verdadera leyenda. En 1840, sus restos fueron repatriados a Francia y miles de ciudadanos saludaron con respeto y hasta devoción a aquel hombre que, además de gloria militar, había hecho promover para Francia y el mundo el Código Civil, base de las jurisprudencias occidentales hasta nuestros días. A Napoleón se lo puede amar u odiar, pero jamás pasará desapercibido en la historia porque él mismo cimentó las bases de su leyenda para que las futuras generaciones lo admiraran.